10:43, seguimos acá en Noticias Caracol en vivo. Le doy la bienvenida al señor Carlos de la Pava. ¿Cómo está? Hola, Juan Rafael, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Compañero del equipo de Gol Caracol. Sí, señor. Carlos de la Pava. Sí. Bueno, vamos a hablar de una situación que ha estado titulando los medios deportivos del mundo. Sí, señor. La crisis del Real Madrid. ¿Cómo está viendo? ¿Qué está pasando con el equipo merengue? Porque perdió la final con el Barcelona de la Supercopa de España. Cayó eliminado el día miércoles, sí, señor, en la Copa del Rey. En el Albacete, con el Albacete. De segunda división, ¿Qué está pasando? Baja, la segunda división. Bueno, lo que sufre hoy el Real Madrid es una crisis deportiva. Cuando ocurren estos hechos que termina la temporada pasada y Ancelotti se va a la selección de Brasil, claro, pues el Real Madrid no había ganado nada y se necesitaba un revulsivo para poderle devolver títulos al Real Madrid. Se confía en Xabi Alonso, un jugador de la casa que ganó la 10ª, que jugó con el Real Madrid, que es un jugador que dejó una huella en el Real Madrid y que como técnico ya había logrado un título en Alemania, un histórico título en Alemania con el Bayer Leverkusen. Se confía en él, pero empiezan los problemas cuando él informa que no quiere ir al Mundial de Clubes, que él quiere coger al equipo cuando comience la temporada. Claro. El Real Madrid pues le dice que ha sido contratado y que debe ir al Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes no se ven algunas cosas ya de lo que se pretende ver de Xabi Alonso. Claro. Y cae eliminado, goleado por el Paris Saint-Germain. Ahora, en ese momento del Mundial de Clubes no se le podía exigir mucho precisamente porque estaba recién llegado. Evidentemente. Pero tampoco en un equipo como el Real Madrid no se puede perder de la forma como él perdió, que fue goleado por el Paris Saint-Germain, en ese momento vigente campeón de la Champions. Y después comienza la temporada, se empiezan a ver algunas cosas interesantes, pero llega el derbi contra Atlético de Madrid. Lo pierde 5-2 y ahí empiezan un resultado aplastante, ¿no? Para lo que es el equipo también. Obviamente. Y empiezan las dudas. Empiezan a surgir algunos conflictos. Entonces Valverde dice que no quiere jugar de lateral derecho, pero juega de lateral derecho. Rodrigo dice que no quiere jugar por la derecha y juega por la derecha. Y después llega el clásico frente al Barcelona, cuando el cambio de Vinicius desata la gran bomba atómica dentro del Real Madrid. Termina saliendo Vinicius molesto, reprochando la decisión de su técnico, de Xabi Alonso, y si va sin saludarlo, sin agradecerle, sin chocarle las manos, se va al vestuario. Exactamente. Esto genera también un rompimiento también en el camerino, ¿no? Porque hay egos, hay nombres, hay apellidos en ese equipo. ¿Esto de una u otra manera también daña el ambiente como tal? Pues evidentemente en el Real Madrid, como en cualquier equipo de élite, hay jugadores que tienen un ego, un palmarés. Recordemos que aquí hay jugadores que han ganado 2 veces la Champions League. Claro. Y eso les da a esos jugadores un tipo de blindaje. Y evidentemente cuando sucede lo de Vinicius y su pataleta, el jefe del Real Madrid, Florentino Pérez, se da cuenta que su camerino está roto. Entonces eso preocupa, porque una cosa es que tú veas a un equipo que tiene algunos problemas futbolísticos, de pronto algunos problemas físicos, pero que si el camerino está sano, se puede recuperar fácilmente. Pero cuando tú ves que ya hay varios jugadores que no están cómodos, entonces la solución es mucho más compleja. Pero vea, leía prensa española que hablaban trataba de consentir en su momento a Ancelotti a los jugadores, por eso les rendían, sí, porque consentía a esos grandes cabezas del camerino. Es decir, Xabi Alonso lo que hizo fue poner mano dura sobre los jugadores, y ahí cambió la actitud de todos. No, yo lo que creo es que también en estos equipos de super élite hay gestores, claro, hay líderes que tienen unas metodologías. Ese balance entre ser un manejador de grupo y un táctico debe tener ese líder, ese balance, porque técnicos como Xabi Alonso, como Rafa Benítez en su momento, que también fracasó en el Real Madrid, como Lopetegui en su momento, que también fracasó en el Real Madrid, pues que son tan intervencionistas, que son tan tácticos, que todavía le dicen al jugador, hermano, yo lo quiero aquí, yo quiero que haga esto, no le gusta al jugador de este nivel.
Entonces ese balance que han tenido, por ejemplo, Vicente del Bosque, que triunfó en el Real Madrid, Zinedine Zidane, que triunfó en el Real Madrid, y Carlo Ancelotti, que triunfó en el Real Madrid, pues es fundamental para manejar a este tipo de jugadores. Ahora, para usted ahorita tocaba una parte muy importante porque la parte física es fundamental, ¿no? Vuelve Pintus, Sí, Antonio. el preparador físico que fue tan famoso en las victorias de la Champions con Zidane, con el mismo Ancelotti. Regresa Pintus. ¿Tratan de buscar esta manera luego de todas esas derrotas y esas debacles que ha tenido el Real Madrid? Lo que pasa es que en la responsabilidad de un técnico cuando va a dirigir a un equipo, pues tiene unas misiones. Y esas misiones, uno, es presentar a un equipo que físicamente pueda competir a este nivel. Después, que futbolísticamente tenga una idea que se pueda reconocer. Claro. Y lo tercero es tener un camerino que sea sano, que no tenga ningún problema interno. Xabi Alonso en esos 3 ítems se rajó. Entonces, claro, había que traer a una persona que ya ha ganado 4 Champions como Antonio Pintus desde la parte física para que pueda recuperar a estos jugadores que en este momento están muertos, están liquidados. ¿Pero será que la solución es Arbeloa? No, Porque es muy similar el estilo Xabi Alonso. Es histórico, es ídolo, es campeón con el Real Madrid, viene de las fuerzas básicas. Pues esto es básicamente un choque. Necesitaban a alguien que por lo menos hasta que el Real Madrid pudiera conseguir a un técnico, que ahora podemos hablar de las negociaciones y las tratativas que están haciendo, pudiera hacerse cargo del equipo. Y Álvaro Arbeloa está desde hace mucho tiempo en las divisiones menores del Real Madrid y puede hacerse cargo del equipo hasta que por lo menos el Real Madrid vuelva a tener un plan, porque evidentemente, deportivamente, perder a un técnico a los 6 meses de haberlo contratado en este nivel es un fracaso rotundo. Y luego de 2 partidos, yo creo que fue la gota que rebasó el vaso. Sí, claro. Perder una final con el Barcelona, que es su eterno rival. Es correcto. Y eliminado de la Copa del Rey contra un equipo de segunda división que incluso estaba revisando, está en el puesto 17. Es decir, es algo de preocuparse. Pues lo que pasa es que en la temporada europea tienes a la Supercopa de España, la Copa del Rey, la Liga y la Champions. El Real Madrid sabía que como estaba el equipo, pues evidentemente podía pegárselas en estos 2 títulos que son los más de más bajo valor. Pero claro, aquí ya tenemos que entrar a lo que realmente cuenta, que son la Liga y la Champions. Y entonces aquí, cuando se perdieron estos 2 títulos, ya tomaron la decisión de poder rescindir a Xabi Alonso. Vea, vemos en imagen al francés Mbappé, Kylian Mbappé. Y vamos a hablar ahora de los nombres propios. Sí. ¿Qué liderazgo puede plantar Mbappé en el camerino del Real Madrid? Porque llegó siendo buscando ser esa figura, recambio de Cristiano Ronaldo. ¿Qué puede darle Mbappé a este camerino? Pues en cuanto a liderazgo, Kylian Mbappé siempre ha estado en discusión, Sí. ¿no? Pero después tú miras lo que ha ganado Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ha sido campeón del mundo, después fue finalista del mundo, y no creo que ese tipo de jugadores cuando llegan pues sean unos tipos mudos. Ahora, llegó al Real Madrid, cuando llegó al Real Madrid todavía había jugadores de experiencia. Él no ha ganado ninguna Champions. Había jugadores cuando él llegó que habían ganado 6 Champions. Todavía hay jugadores que han ganado 6 Champions en el Real Madrid. Entonces, el liderazgo de Kylian Mbappé yo creo que va a ir creciendo a medida que él vaya teniendo experiencia y tiempo en el Real Madrid. Ahora, los números de Kylian Mbappé en el Real Madrid no se pueden discutir. Es el goleador, es un jugador que te gana partidos. Luego, entonces, decir que Kylian Mbappé es el problema del Real Madrid me parece que es un poco exagerado. ¿Cuál es el problema? Porque es que, usted lo decía, es un jugador que llegó a hablar. Claro. También está Vinicius, que ya lleva varios años en el Real Madrid. Sí. Llega Bellingham, que también, si se quiere, es importante. Ya están los jugadores que han sido campeones con el Real Madrid. Es decir, ¿ya hay exceso de cabezas en ese Real? Pues Juan, el Real Madrid hoy por hoy tiene unos jugadores que están anímicamente absolutamente liquidados y físicamente también. Luego entonces lo que está haciendo Arbeloa en este momento es tratar de poder levantarlos anímicamente y que Pintus haga su trabajo de forma express, porque no tiene ningún tiempo. No tiene tiempo. Para poder también levantarlos físicamente. El jugador de fútbol,
cuando está compitiendo a este nivel, se necesita que esté tranquilo. ¿Y cómo está tranquilo? Que físicamente se siente bien. Entonces puede hacer lo que siempre hace. Vinicius no puede hacer lo que siempre hace porque físicamente no está. Han habido muchas lesiones en el Real Madrid. Entonces es un conjunto de cosas que con el poco tiempo que tiene el Real Madrid, pues tiene que solucionarlas. Vamos a ver si lo logra. Ahora, un nombre también importante en esto es el señor Florentino Pérez, Ajá. que estaba leyendo y se le criticó un poco también, digamos, la llegada de Carreras, de Mastantuono, Ajá. que no han sido esos refuerzos que busca normalmente el Real Madrid. ¿Tiene un poco de culpa Florentino en este momento con toda la situación? Pues lo que pasa es que echarle la culpa a Florentino Pérez hoy por hoy a un presidente que realmente cambió el fútbol, Claro, cambió es la, campeón, además. la forma de ver el manejo de un club de fútbol, y además ha ganado mucho. Entonces ahora pegarle palos porque le va mal al equipo, pues obviamente es un poco oportunista. Lo que sí tiene que hacerse ver el Real Madrid es que su política de fichajes es una política de fichajes que ha cambiado y que ahora se enfoca a talento joven, ¿sí? Y ese talento joven, pues cuando llega al Real Madrid, pues necesita un tiempo de adaptación. Ha pasado con Endrick, pasó con Vinicius, pasó con Rodrigo, ha pasado con muchos jugadores que cumplen ese proceso. Mastantuono llegó porque era una joven promesa, una joya de River Plate, pero que hasta ahora no ha dado el rendimiento, pero necesita ese proceso de adaptación. Entonces, una cosa es la política de fichajes y otra cosa es la responsabilidad que tenga Florentino Pérez. Bueno, usted ahorita hablaba de qué viene para el Real Madrid. ¿Qué nombres suenan en la bolsa del Real Madrid? Porque se le viene un semestre complicado, cerrar Champions, año de Mundial, para que sus jugadores traten de potenciar su nivel. ¿Qué se le viene al Real Madrid? Bueno, el Real Madrid lo que necesita ahora es tratar de tener tranquilidad. Va a jugar el fin de semana frente al Levante de local y después ya viene Champions frente al Mónaco. Lo que se ha especulado es que Florentino Pérez quiere a Jürgen Klopp. Jürgen Klopp está trabajando para Red Bull en toda su estructura futbolística y no quiere dirigir. Pero le han mandado mensajes, le han preguntado y con la insistencia, Jürgen Klopp ya lo está pensando. Entonces, le está haciendo cambio de luces. Sí, si Jürgen Klopp dice que sí, entonces sería el técnico para el verano de 2026, después del Mundial. Porque Zinedine Zidane, que era el elegido para poder reemplazar a Xabi Alonso, pues dice que después del Mundial la selección francesa va a prescindir de Deschamps y él va a ser el nuevo director técnico de la selección francesa, Zinedine Zidane. Y después no quedan muchos más nombres, porque el Real Madrid es un equipo muy particular y que cualquier técnico no puede venir a agarrarlo. Sacando un poco de los rumores de lo que puede venir, para usted, ¿qué técnico debe sentarse? Además de Jürgen Klopp, que todos sabemos lo que ha hecho con sus equipos, pero para usted, ¿qué nombre debe estar ahí en el banco del Real Madrid? Pues si no es Jürgen Klopp, sería muy difícil la escogencia. Pero teniendo en cuenta cómo está el panorama, es que claro... Es complicado porque casi no hay nombres tampoco. No hay nombres para el Real Madrid. Exactamente, para coger este potro, porque además si tú tiras de un técnico que sea joven, pero que ya tenga resultados como Xabi Alonso, pues también les cuesta. En algún momento le preguntaron al mismo Luis Enrique, siendo tan catalán, tan barcelonista, que se habló mucho de eso. Luis Enrique, claro que el mismo Pep tiene el palmarés para poder dirigir a un equipo como el Real Madrid, pero claro, Luis Enrique es un jugador catalán que jugó en el Barcelona, también jugó en el Real Madrid, pero lo hizo mejor en el Barcelona, y él ha hablado continuamente de esa rivalidad que siente por el Real Madrid, igual que Pep Guardiola. Son técnicos que por ningún motivo van a aceptar dirigir al Real Madrid y por ningún motivo
le van a proponer el cargo. Sí, es verdad. Bueno, señor Carlos de la Pava, muchas gracias por acompañarnos en este análisis de lo que está pasando con este muro de los lamentos. Un muro de los lamentos, la verdad. Blanco. Estamos sufriendo demasiado. Los equipos blancos están sí, bien pero bueno, complicados. vamos a ver, volveremos, yo creo. Bueno, muchas gracias. Seguimos con más en Noticias Caracol.